Porque lo que vamos a hacer es lo más importante del día de hoy. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo más importante en nuestras vidas, ¿ok? ¿Alguien alguna vez ha encontrado un tesoro? ¿No? ¿Sí, de verdad? Cuando yo era niño oía que los piratas andaban por las playas enterrando tesoros y todo eso. Y cada vez que íbamos al mar, yo no sé cómo, pero me ponía a hacer hoyos y hoyos y hoyos y a escarbar y escarbar. Y de pronto escarbaba tanto que encontraba el agua del mar y ya ni me acordaba por qué estaba escarbando en primer lugar. Pero ahí estaba, ¿verdad? Y le daba y nunca me encontraba nada. Pero bueno, ahí estaba yo tratando de encontrarme un tesoro. Y luego un día llegué a mi casa y en la parte del patio tengo un hermano más chico que yo, 2 años, mi compañero de travesuras. Y nos pusimos a hacer hoyos. Estábamos ahí escarbando y hicimos un hoyo de esos de gusano. Cabía yo completamente adentro, mi hermano cabía adentro y todavía había un hueco más. Y gracias a Dios nunca se nos cayó el techo encima. Pero estábamos haciendo el hoyo ese y encontrábamos huesos, yo creo de pollo, de vaca, no sé de qué, pedazos de barro, y nos sentíamos arqueólogos y nos sentíamos, bueno, la mera verdad, ¿no? Y para que no nos regañara mi papá o mi mamá, un día tomamos un pedazo de cartón y lo pusimos sobre el hoyo y le echamos así tierrita espolvoreada para disimular, que no se notara que ahí estaba nuestra mina, nuestro pozo, ¿no? Pero no me había dado cuenta que arriba del hoyo estaba el tendedero de la casa. Y un día nomás escuchó un grito ¡ah! Terrible. Y luego el maravilloso grito de mi mamá: ¡Jorge Antonia! Ya sabía, ¿verdad?, que se había caído en el hoyo. Pero bueno, eso es lo que pasa. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el hecho es que nunca me encontré ningún tesoro. Ni en la playa, ni en el patio de la casa. Vaya, ni en los ráscales me sacaba nada. Nada, nunca. Pero me di por vencido y apenas hace unos 25 años encontré el tesoro más increíble y más maravilloso que hay. Mira, yo he sido cristiano desde que era niñito. Desde que tenía 9 años, desde que tenía 5 años fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana. A los 9 años acepté al Señor. Pero hasta hace apenas 25 años encontré el tesoro más increíble que tú te puedas imaginar. Y déjame decirte algo. ¿A poco no es cierto que muchas veces tenemos las cosas más valiosas frente a nuestra nariz y ni siquiera las vemos? ¿No me crees? Pregúntale a tu esposa. Te dice: mi amor, veme a la cocina por favor y tráeme algo que está ahí en el segundo cajón de la derecha. Ya va el marido, ¿verdad? Y ¿dónde está? Ahí está, en el segundo cajón. Pues ¿dónde? Yo no veo nada. Ahí está. Y tiene que venir la esposa y mira, aquí está. Como por arte de magia aparece, ¿verdad?, lo que no podíamos ver. Y estaba ahí frente a nuestra nariz, pero no lo veíamos. Tenemos cientos de cosas frente a nuestras narices y no nos damos cuenta de lo valioso o lo valiosas que pueden ser. Hay un refrán mexicano que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie aprecia verdaderamente su carro hasta que se descompone, hasta que deja de funcionar. Entonces dices: ay, mi carcachita, ¿verdad? Nadie aprecia el horrible y pésimo servicio de transporte público hasta que se ponen en huelga y tienes que caminar o tienes que pagar cientos y cientos de pesos en taxis, ¿verdad? Pero con las cosas más importantes pasa lo mismo. Las cosas que son de vida o muerte, nos pasa lo mismo. La salud. Nadie aprecia la salud hasta que le falta. Por eso es que ves tanta gente fumando. Por eso es que ves tanta gente malpasándose con cosas y comiendo en la calle todos los días y haciendo una serie de cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no lo apreciamos hasta que lo perdemos. Y déjame decirte algo muy triste. Eso mismo le pasó a la nación de Israel. La nación de Israel fue una nación a la que Dios, el Todopoderoso, escogió morar en medio de ellos. De todos los pueblos de la tierra, de todas las naciones que había, Él dijo: en esta nación yo voy a hacer mi morada en medio de ellos.
Y llegó a ser algo tan común para ellos, y llegó a ser algo tan natural, que se acostumbraron y empezaron a dejar a Dios de lado. Llegó a tal punto, imagínate esto, Dios mismo era el rey de la nación. Dios les decía qué hacer, cómo hacerlo, Él dirigía el futuro de toda la nación. Pero llega un punto, Primera de Samuel nos dice, que un día llegan y le dicen al profeta Samuel, ¿sabes qué? Queremos que nos des un rey. Queremos tener un rey como todas las naciones. Y Samuel se entristece y viene con el Señor. Y el Señor le dice a Samuel las palabras más tristes que he leído en la palabra de Dios. Le dice: Samuel, el pueblo no te está rechazando a ti. Le dice: me está rechazando a mí. Wow. Mira el resto de la historia en el Antiguo Testamento. Es la historia del pueblo escogido rechazando continuamente a Dios, vez tras vez, yéndose tras falsos dioses, yéndose tras falsas religiones, yéndose tras falsas prácticas, rechazando una y otra vez a Dios. Y Dios en su paciencia, Dios en su misericordia, enviándoles profetas, compartiéndoles la palabra de Dios, diciéndole: hey, arrepiéntete, vuelve a mí. Arrepiéntete, deja tus falsos caminos, vuelve a mí, una y otra vez. Hasta que leemos estas palabras en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 55, versículo 6, mira lo que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escucha esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así como cae y no va a regresar al cielo la lluvia, la nieve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ya te voy a platicar del tesoro que encontré para que no estés en ascuas toda la mañana. Vamos a poner atención a lo que Dios quiere decirnos. Ese tesoro es la Biblia, es la palabra de Dios, las santas escrituras. Escúchame, es el tesoro más increíble que ningún ser humano pueda jamás encontrar. La palabra de Dios, lo que tienes en tus manos, es el tesoro más maravilloso que hay en la tierra. Y mira, antes de que digas: sí, claro, ya sabía, la Biblia, pues claro, es el tesoro, ¿verdad? Por supuesto. Déjame te digo, hay gente que dice: sí, la Biblia es el más grande tesoro, solamente para llegar a su coche y aventar la Biblia al asiento de atrás y no volverla a ver hasta el próximo domingo. ¿Sabías eso? Hay gente que sí, es el tesoro más grande que tenemos. Algunos de ustedes ni siquiera la trajeron al servicio. Y no hablemos de leerla o de estudiarla. Hay gente que tiene 5 o 6 Biblias en su casa y ni una de esas abre. Quiero que pienses esto un momentito nada más. Ese Dios del que cantábamos: santo, santo, santo. Ese Dios que decíamos: digno, digno, digno. El creador de todo lo que hay. El todopoderoso. El soberano Rey y Señor de todo el universo. Él, aquel al que te postras y le dices: Señor, ayúdame por favor a proveer alimento en mi casa. Aquel al que te postras y le dices: ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame con esta situación en mi familia.
Ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esta emergencia. Ese increíble Dios, escúchame, se ha comunicado contigo. Te ha escrito una maravillosa carta de amor con tantas y tantas y tantas cosas que quiere que tú y yo sepamos. Y te las ha puesto palabra por palabra en la Biblia. Lo único que hacemos es aventarla por ahí, a que acumule polvo, a que esté ahí en el fondo del carro o en el librero. No me lo vas a creer. He conocido a cristianos en los 5 continentes, no cristianos nuevos, cristianos de 10, de 15, de 20 años, escúchame, incluso pastores, que nunca han leído la Biblia completa ni una vez en su vida. La palabra de Dios. Ay, pastor, es que está muy complicada y no la entiendo. Ay, pastor, es que la verdad no tengo tiempo. Lo que pasa es que no me gusta leer. Yo prefiero ir al cine. A veces una película de Jesús, ahí más o menos le agarro la onda. No, mejor aún, que me la lea el pastor, que el pastor me le explique. Te voy a poner un ejemplo, a ver si nos sirve un poquito para comunicarnos a veces lo convenencieros que somos. Imagínate que alguien viene y te dice: fulanito, fíjate que tienes un tío abuelo que tú no conocías, allá en Europa, en España. Y este tío abuelo era un hombre adinerado, tenía castillos, tenía propiedades, pozos petroleros, tenía una fortuna inmensa en euros, y cuando se enteró que tú eres su familiar más cercano, te heredó toda su fortuna. ¿Qué dirías? ¡Aleluya! ¿No? Pero nada más hay un pequeño detalle. Él toda esa herencia especificó muy detalladamente cómo quiere que la uses y cómo te la van a dar. En este pequeño volumen te vas a tardar 86 horas en leer todo lo que hizo. ¿Lo leerías o no? Me canso que sí, ¿verdad? O sea, aunque sea español antiguo, te vas a la biblioteca y agarras diccionarios y estás leyendo con mucho cuidado. ¿Y la Biblia? Escucha lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14. Acuérdate que Pablo está a punto de morir. Le van a cortar la cabeza. Es la última carta que escribe. Y le escribe a su discípulo Timoteo acerca de la palabra de Dios. Y mira lo que le dice en el versículo 14 de Segunda de Timoteo capítulo 3. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Escucha. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, persiste en la palabra de Dios, porque ellas te pueden hacer sabio para salvación. Es por medio de la palabra de Dios que podemos tener fe en la obra de Jesucristo, que Él nos limpia de nuestro pecado, que Él nos da vida eterna, que Él nos libra de la condenación eterna. Escúchame, sin la palabra de Dios estaríamos perdidos en tinieblas. Simplemente en la actualidad. ¿Cuánta gente conoces que se la saben de todas? No, es que yo creo que el Dios en el que yo creo es un Dios de amor. El Dios en el que yo creo no es un Dios que vaya a mandar a nadie al infierno.
No, no, no. El Dios en el que yo creo es un Dios que va a perdonar a todo el mundo y va a mandar a todos al cielo. Y lo importante es que hagas el bien sin mirar a quién. Y ese es el Dios en el que yo creo. Y tú, qué interesante. ¿Y de dónde sacaste todas esas ideas? Bueno, pues la verdad es que eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso y listo. ¿Y sabes algo? Todo el mundo se cree la autoridad en el tema. Todo el mundo cree que lo que ellos creen, esa es la verdad de las cosas. Unos creen otras cosas, otros creen otras cosas, otros no saben qué creen, pero dicen lo importante es creer en algo y hacer el bien y ser bueno. Y bueno, ¿según quién? Bueno, según los estándares ¿de quién? Escucha con cuidado lo que te voy a decir, por favor. Ni los budistas, ni los musulmanes, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni el Papa, ni los cristianos. ¿Oíste eso? Ni los cristianos son la autoridad en las cuestiones de salvación. La única autoridad es Dios mismo. Él es la autoridad. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que Dios tiene que decir. ¿Qué es lo que la autoridad en el tema tiene que decirnos? Así de fácil. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Hey, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Persiste en ellas. Escudriñalas. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Más adelante dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 dice, bueno, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y adelantito en el versículo 17, tú te lo sabes de memoria. Dice, la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es la palabra de Dios? Sin la palabra de Dios no hay una fe que te permita creer que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es lo que acabamos de leer en Romanos. De hecho, si haces un pequeño estudio en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, cuando empieza la iglesia y los apóstoles empiezan a predicar, cada capítulo del libro de los Hechos te habla de la palabra de Dios, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Pedro se levantó en Pentecostés y empezó a predicar la palabra de Dios. Y dice que creyeron a la palabra de Dios. Y que ese día se multiplicaron y fueron como 3,000. Y la palabra de Dios crecía y se multiplicaban. Y la iglesia empezó a creer en Cristo. Y anunciaban la palabra de Dios. Dice Hechos, palabras de vida. Palabras por las cuales serás salvo. Hechos 11:14. Palabras de salvación, dice Hechos 13:26. ¿Estás ahí? ¿Alguien ha escuchado ese versículo en Hechos 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Mucha gente lo cree y lo abraza y lo atesora, pero no leen el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Déjame darte un último ejemplo. ¿Cuántos han escuchado? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién lo dijo? ¿Cristo? ¿Dónde lo encuentras?
filosos en esta iglesia. Juan, ¿qué? ¿Capítulo qué? Capítulo 8. Y la gente lo conoce y todo el mundo se acuerda de esa parte y dicen, esto fue lo que dijo Jesús. Pero eso no fue lo que dijo. Fue parte de lo que dijo. Toda la oración completa de lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 32, exactamente dice así. Pon atención, por favor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, es una condicional. Si haces esto, entonces aquello. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser verdaderamente discípulos? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Te das cuenta qué importante es la palabra de Dios? Jesús mismo nos está diciendo, tienes que permanecer en su palabra. Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, y si no te me quedaras dormido, te leía los más de 90 versículos que encontré ayer de Hechos, Apocalipsis, acerca de permanecer, acerca de escudriñar, acerca de estudiar, acerca de estar asidos a la palabra de Dios. Una y otra vez. Atesorar la palabra de nuestro Dios. Mire, por si hay alguno por ahí que todavía tiene duda de lo importante que es para Dios su palabra. Hechos capítulo 14, verso 3 dice claramente que Dios dio testimonio de que esta es su palabra mediante señales y mediante prodigios. Hacía milagros de tal manera que en todo el mundo se diera cuenta que es la palabra de Dios. Hace 2 o 3 años, mi esposa y yo estábamos dando una consejería a una jovencita que se quería casar. Una jovencita que era cristiana, tercera generación de cristianos. Algunos de sus tíos eran pastores. Pero andaba con un joven que no conocía a Dios, no quería conocer a Dios. Decía, yo no quiero saber nada de su Jesús. Dice, yo me voy a casar con él. Y lo que nos sorprendió es que ella estaba determinada. Y platicando con ella nos dice, ¿saben qué? Totalmente resuelta. Yo sé que este es el hombre que Dios tiene para mí. No importa lo que me diga mi mamá, no importa lo que me diga mi papá, con todo respeto, pastor, no me importa lo que usted me diga. Dios me dijo que este es el hombre que Él tiene para mí. ¿Ok? Dios te dijo, Dios me dijo. ¿Cómo te dijo? Ahí es donde todos empiezan a tartamudear. Pues bueno, es algo que yo siento. Yo estoy segura dentro de mí. Yo sé porque Dios me dio esa seguridad, esa certeza de que este es el hombre que tiene para mí. Esa jovencita no le importaba en lo más mínimo lo que Dios tuviera que decir acerca de su novio. No le interesaba. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice claramente. Textualmente, ¿qué tienes que hacer en ese tipo de situaciones? No nos lo mandaron decir, ahí está. No tienes que interpretarle nada, ahí está. Pero ¿sabes qué? A ella no le importaba. Esa era la revelación que ella tenía. ¿Por qué te platico esto? Porque Dios ya nos reveló su voluntad. Dios ya nos dijo lo que Él quiere, cómo quiere que vivamos, y está ahí. No podemos decirle, ay, Señor, pues es que yo creí, pues es que yo pensé, pues es que yo sentí. No podemos. Ya nos lo dijo. Está en su palabra. Hay gente que se deja llevar en la actualidad por chorrocientas cosas, cualquier tipo de creencia. Que tuve una visión, que tuve un sueño, que esto, que el otro, que aquello. Todas esas cosas tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Imagínate qué tremendo. Gálatas capítulo 1 dice, si un ángel de Dios se te aparece
y te dice algo distinto a lo que dice la palabra de Dios, el tal ángel sea maldito, sea anatema. ¿Te das cuenta qué tremendo? Más claro ni el agua. Pero ¿cómo vas a saber si lo que el ángel te está diciendo está o no, de acuerdo o no a la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios? Mira qué importante es conocer la palabra de Dios. Hay gente que dice que tomar es pecado. Hay gente que dice que ir al cine es pecado. Hay gente que dice que ir a las fiestas es pecado. En Canadá conocí una familia que cada domingo tenía que comprarle zapatos nuevos a sus hijas para ir a la iglesia, porque si no llevaban zapatos nuevos a la iglesia, era una gran afrenta contra Dios y estaban pecando. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber? Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios, escúchame, está por encima de tradiciones, por encima de creencias personales, por encima de costumbres, por encima de yo creos. Porque si Dios ya se comunicó con nosotros y nosotros no queremos escucharlo, no tenemos excusa. Y no basta con que escuches la palabra de Dios cuando el pastor la predica. Tú tienes que leerla. Tú tienes que estudiarla. Mira, estas 2 semanas hemos estado aquí en León visitando a la familia. Y todos los días nos invita un familiar o algún amigo a comer. Y llegamos, ¡ay, es riquísimo! ¿No te gusta cuando te invitan a comer? Imagínate que un amigo tuyo te dice, te voy a invitar a comer. ¿A qué horas comen aquí en León más o menos? ¿A las 3? Te voy a invitar a comer, pero te voy a invitar a las 4 de la tarde. Y tú, está bien, vamos. Y llegas a casa de tu amigo con un apetito feroz, ¿verdad? Y abre la puerta y huele riquísima la comida. Te dice, pasa por favor al comedor. Y te sientas, estás en el comedor sentadito, bien a gusto, tu mantelito en la pierna, bien chiquitito, wow. Y de pronto llega el amigo y su esposa y pone los manjares en la mesa, así humeantes y toda la cosa. Y tú estás así y saca los platos y te pone tu plato y se pone él su plato y a su esposa y se sirve, pero no te sirven a ti. Y entonces empieza a comer y esto está delicioso. Y se da otra mordida y es que esto está... Y te empieza a describir el sabor de la comida y lo delicioso que está el platillo. Y le da un traguito al agua de papaya o de horchata y te lo describe todo. Y después levanta todas las cosas, se lo lleva a la cocina y te dice, gracias por venir, hasta mañana. ¿Cómo te sentirías? ¡Ah! ¡Lo bendigo! Eso es lo que pasa con la palabra de Dios cuando vienes el domingo. Vienes y escuchas cómo el pastor ha saboreado la palabra, cómo la ha paladeado, lo que encontró en la palabra. Y escuchas a qué sabe. Pero qué diferente que seas tú quien se mete, quien abre las páginas de la palabra de Dios, quien paladea su palabra, quien descubre toda esa riqueza que tiene Dios ahí para ti y que tú puedes saborearlo con todo tu corazón. ¿Verdad que cambia? Es muy distinto. ¿Has leído el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de eso? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Wow.
O sea, encima de que la palabra de Dios te puede hacer salvo para salvación, si meditas en ella de día y de noche, va a ser como un árbol ahí junto al río, frondoso, lleno de vida, lleno de frutos, que no su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. ¿No te parece increíble? Es la palabra de Dios. ¿Qué tal esa promesa? ¿Te acuerdas de Moisés? El gran líder que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés muere, el Señor llama a un joven que se llama Josué. Le dice: Josué, ahora quiero que tú dirijas a mi pueblo. Y lo que Dios le dice a Josué es algo increíble. Josué 1:8, ¿te acuerdas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, si esto no te motiva y no te impulsa a leer la palabra de Dios, de veras. Gloria a Dios. Déjame te digo algo, algo más antes de terminar y darte un par de consejos prácticos para ayudarte en el estudio de la palabra. Al final del siglo I, cuando el apóstol Juan ya era un hombre mayor, ya era un hombre anciano, el Señor le habla y le da su palabra, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y le dice que le escriba 7 cartas a 7 iglesias que estaban en el primer siglo. O sea, son las primeras iglesias cristianas que existieron. No tenían ni 40 años de existir y ya tenían problemas. Y Dios les habla, les manda estas 7 cartas a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea, que eran ciudades. No llevaba, te digo, casi nada de ser iglesias, de existir. ¿Has oído esa frase que dice: sé frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca? Eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Se lo está diciendo a una iglesia. Era tan tremenda esta iglesia que hacían lo que se les daba la gana, tanto que habían echado fuera a Jesús de la iglesia. Capítulo 3, verso 21, Jesús le dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. No es un versículo para alguien que no cree en Cristo, abrirle el corazón a Jesús y que Cristo venga a tu vida. Es Jesús tocando la puerta de la iglesia diciendo: déjame entrar, porque la iglesia lo había sacado. Y a cada una de las iglesias en Apocalipsis, Dios les reclama algo, excepto a una. A la iglesia de Filadelfia, lo que Jesús le dice: mira, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por eso yo tampoco te negaré. Y le da una recompensa. Escúchame, por favor. Antes de que Cristo viniera, la nación de Israel estuvo 400 años en silencio. Dios no mandó profetas, Dios no mandó su palabra, la gente no volvió a escuchar de Dios durante 400 años, porque se habían negado a escuchar al Señor antes. Hasta que Cristo viene en carne y hueso. Y ese silencio fue consecuencia de que la gente le diera la espalda a Dios. Tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestra mano. No podemos dejar de leerla, no podemos dejar de estudiarla, no podemos dejar de meditar en ella, de permitir que transforme nuestras vidas, que nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios, no como cristianos de domingo nada más. Todos los días de nuestra vida, ser esa luz de la tierra, ser esa sal de la tierra, ser ese reflejo de quien Dios es, en medio de una generación torcida. Dios te ha llamado a eso. Y mira, yo sé que cuesta trabajo. A veces cuesta trabajo leer la Biblia. Fue escrita cientos de años atrás, en una cultura que no entendemos.
Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que escudriñarla. Escucha, por favor, te voy a dar un par de consejos. Ya ni siquiera tienes que comprar libros, te puedes meter al internet. Hay libros de hermenéutica, hay libros de exégesis, hay libros de cómo leer la Biblia, cómo estudiarla, diccionarios bíblicos. Haz lo que tengas que hacer para escuchar la voz de Dios en su palabra. Dios nos habló, Dios nos dijo todo lo que necesitamos saber acerca de Él en esta preciosa carta. ¿Estás ahí? Amén. ¿Ves por qué te decía que es el tesoro más precioso de la tierra? Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Mira, te voy a dar un comercial. Me traje un libro, pero no más traigo poquitos, traigo como 5 libros, que se llama ¿Por qué la Biblia? Es un libro que nos dice ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? A veces pregunta alguien en tu familia, oye, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Pues, porque me dijo el pastor. No, pero ¿por qué? Te explica por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y luego al final del libro te dice cómo estudiar la palabra de Dios. Y mira, si tienes ganas, métete al Instituto Bíblico. Habla con el pastor Roberto y dile, pastor, yo quiero aprender, yo quiero conocer más de Dios. Acércate, no lo dejes. Con esto termino, mira lo que dice. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, si tú sabes que has estado caminando en tus propias sabidurías y en tus propios caminos, en tus propias ideas, lejos de la palabra de Dios, yo quiero invitarte el día de hoy que hagas un alto, que te detengas un minutito y digas, no quiero creer lo que me han dicho, no quiero pensar en lo que yo creo que es inteligente, quiero escuchar qué es lo que Dios tiene que decir. Quiero leer su palabra. Comienza con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léelos. Paladea la palabra de Dios, aprende del Señor. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor, que nunca le ha dicho, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque he vivido mi vida a mi buen entender, porque me he enemistado de ti, así como el pueblo de Israel que le dio la espalda y rechazó a Dios. A lo mejor hay alguien aquí que toda su vida ha estado caminando rechazando a Dios. Escúchame, es urgente que vayas al Señor. Es urgente que vengas a Él y le digas, Señor, perdóname. Quiero estar reconciliado contigo. Quiero caminar en tus caminos. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque aunque nosotros éramos enemigos tuyos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir una vida de perfecta obediencia, a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz, de derramar su sangre como propiciación por nuestros pecados. Porque por el sacrificio de tu Hijo Jesús, todos aquellos que creen en Él y que le confiesan como su Dios y Salvador, son justificados delante de ti, son reconciliados contigo. Yo te pido, Padre, que escuches nuestra oración esta mañana, que escuches a aquella persona, Señor, que hoy quiere reconciliarse contigo, que le ayudes a conocerte mejor, a aprender de tu palabra, Señor, a caminar de tu mano, a entender cuál es tu voluntad y tu propósito para su vida.
que transforme su vida, Señor, a la imagen de Cristo. Transforma nuestras vidas, Padre. Señor, te doy gracias por tu palabra esta mañana, porque el día de hoy ha llegado a nuestras manos a través de cientos de miles de años de hombres y mujeres que han sido fieles a ti, porque tú, Señor, has cuidado y has supervisado cada parte del proceso hasta el día de hoy. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias.